Abogado penalista, está con nosotros y vamos a hablar de este y otros temas también. Simplemente comentarles cuál ha sido el comentario de Marta Moyano ayer con relación a la investigación de la Junta Nacional de Justicia. La congresista Moyano advirtió que quien estaba a cargo de investigar a la fiscal era una persona que no debía investigar, lo que por lo menos, se podía dudar de esto. Se trata de esta persona, ¿no? Vamos a ver ahí la Junta Nacional de Justicia, acá está, el nombre es Luz Inés Tello es la encargada, la magistrada, la señora encargada de investigar a la fiscal. Y bueno, lo que se ha cuestionado es que ya ha superado el límite de edad, aparentemente, para que ella pueda hacerse cargo. Es mayor de 45 años y menor de 75, es lo que dice la norma, y en su caso esto ha superado. Pero en fin, es un detalle, vamos a ver cuán válido lo considera la Junta en cuanto a las críticas. Le preguntamos al doctor Rodríguez sobre este asunto. ¿Es un detalle mayor, menor, digamos? A ver, es que es un detalle que creo tiene cierta trascendencia si lo valoramos. Buenas noches, perdóname, Mávila. Buenas noches, gracias. Y a tu audiencia. Si lo valoramos de una forma global, en virtud a las exigencias que se le hacen a otros funcionarios públicos. Es decir, los únicos casos que yo conozco excepcionalmente en donde pasado ese límite la persona puede seguir laborando es que realiza función docente, pero a partir de la edad de jubilación sin goce de haber. Claro, pero habría algo detrás que yo creo que por ahí va, ¿no? El cuestionamiento, mucho más que la edad. De pronto, ¿por qué se elige a esta persona a sabiendas de que no se incumple la norma? Por algo, hay algo detrás, habría que pensar. Sí, no, hay que ser sospechosos porque lamentablemente las decisiones de la Junta Nacional de Justicia no han sido decisiones técnicas. Ha pasado la línea y la frontera groseramente en un sinfín de casos y se ha introducido en la parte política, lo cual evidentemente genera una duda respecto a la forma en que resuelve. Y esto es peligroso porque la labor de la Junta es una labor que tiene que circunscribirse a un aspecto estrictamente técnico. Más allá de la discusión eterna, que yo siempre la pongo sobre la mesa y a veces incomoda, es que somos el único país en el mundo civilizado, en el mundo occidental, que ratificamos magistrados. Y eso es una espada de Damocles que los controla, que los coloca en situación de sumisión respecto a la cual yo me he opuesto, siempre. O sea, si nos comparamos con sistemas de justicia privilegiados, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, ellos no tienen ratificación. ¿Respalda el trabajo que está haciendo la fiscal? Yo respaldo el trabajo de la fiscal en muchos de los casos. Hay circunstancias en donde, como cualquier ser humano, comete errores. Entiendo no errores garrafales, pero sí errores de forma. Lo del alcalde, por ejemplo. Lo del alcalde es un error de forma. Puramente. ¿No? Ir a recibir una condecoración cuando todavía hay una investigación por ahí. Y ojo que hay que tener mucha cautela porque quien le da la condecoración no es, hay que ser claro, no es el alcalde a título personal. Es decir, Rafael López Aliaga no es quien condecora, es la Municipalidad de Lima. Hay que saber diferenciar a la persona natural de la institución. Es una buena acotación. Y lo otro que también ha sido para mí un tema de forma, es que la fiscal de la Nación no tenía nada que hacer en la recepción de Toledo. Temas de forma, no son de fondo, pero ella no debería pasar esa línea de estar donde por normativa no le corresponde. Distinto sería si es que estuviésemos hablando de una persona forada, donde sí es competente la fiscal de la Nación. De acuerdo. Vamos al tema con el que abríamos el programa, el escándalo Vacunagate. Ha colocado hoy en una situación complicada. Esto de alguna manera ya estaba cantado, esto no podía quedar así. La Fiscalía ya anunció que se va a investigar a Martín Vizcarra, hay una denuncia constitucional contra él y la exministra Pilar Macetti por el delito de concusión. ¿Cuán complicada es la situación de Vizcarra a raíz de este anuncio, después de lo que nosotros recordábamos? Fue un momento de la pandemia en el que los peruanos no teníamos vacunas, todos estábamos desesperados, no había manera, encerrados porque simplemente el gobierno no había sido capaz de firmar un mínimo contrato. Estábamos en un fondo con otros países, la situación era desesperada, tuvimos la oportunidad de acoger un ensayo y pronto, ¡pum!, un año después nos enteramos de que el presidente había sido el primero en vacunarse. A ver, usted es muy buena gente, Mávila. Incapaz de firmar un contrato, no. Vizcarra y sus secuaces, porque secuaces eran, lo que hicieron
fue boicotear los contratos con las empresas más prestigiosas para poder buscar de aquellas que no lo eran una prebenda de alguna manera. Ojo, hemos conocido solo, creo yo, la punta del iceberg. En buena cuenta, básicamente, el que hayan recibido vacunas indebidamente con cusión. Yo todavía entiendo que la Fiscalía en su momento podrá encontrar elementos más graves. Yo apunto a una colusión desleal, que es un delito más grave aún. ¿Colusión? Desleal. Desleal. Y agravada, porque pagamos por unas vacunas un valor que era absolutamente más alto de las vacunas más prestigiosas. El delito de concusión supone ¿qué exactamente? La concusión es un delito en donde se hace un cobro indebido por el funcionario. Este cobro indebido, este requerimiento indebido genera básicamente un beneficio a él o a alguien del entorno. Que es por haberse inoculado la vacuna. Correcto, él y su familia. Claro. Y la pena es de 2 a 8 años de privación de libertad. 2 a 8 años, no necesariamente cárcel, digamos. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una persona que no debe ser la primera de las imputaciones que va a recibir bastantes más y que todo eso será valorado en su momento a la hora de fijarle la pena. Altos funcionarios, fueron 487 personas y esto lo fuimos conociendo a cuentagota. Yo recuerdo haber estado al aire el día que este escándalo se desató y cómo los ministros, durante el gobierno ya de Sagasti, no de Vizcarra, y cómo los ministros del gabinete que acompañaba a Sagasti iban, yo no estoy, publicando el tuit. La señora Macetti también, hasta que finalmente tuvo que admitir, acorralada por las evidencias, lo que había ocurrido. Yo me imagino un golpe, ahí la estamos viendo, muy, muy duro para la reputación que ella tenía. Había trascendido un gobierno al otro. Y no solo un golpe para la reputación, estamos hablando de comportamientos criminales. Y además, la estadística internacional nos coloca como el país que peor manejó la pandemia en términos evidentemente proporcionales a nuestra población. Tuvimos la mayor cantidad de muertos por habitante. ¿Hasta qué extremo se puede llegar a enjuiciar, a procesar, a denunciar a Vizcarra por esto? Si se llega a establecer, por ejemplo, en las investigaciones, un número de muertos a causa de la desidia precisamente del Estado. Y mire usted la cantidad. Yo simplemente hago comparaciones históricas porque eso merece hacer una reflexión. Hemos tenido a miembros de las Fuerzas Armadas, a miembros de anteriores ejecutivos, hemos tenido incluso a un expresidente perseguido por el famoso caso del Frontón, donde la cantidad de muertos no eran cuantitativamente tan altos. No significa que la vida valga menos, eso hay que ser claro. La vida vale cualquier cantidad de vidas que sean, pero estamos hablando de una cantidad que se aproxima a los 200.000 muertos. Y esto ha sido el dato más importante porque coloca a este presidente en la situación más grave de afectación a una población. Completamente. Y obviamente necesita el Estado peruano iniciar las acciones legales para que también afronte la responsabilidad por esos casos. Vamos a acordar, no nos olvidemos lo que ocurrió y menos las justificaciones que se dieron, porque recordemos que además el señor Vizcarra, luego de terminar su mandato, tras ser vacado, postuló al Congreso. Y evidentemente durante las conferencias de prensa pues se le preguntaba insistentemente por este asunto y este fue uno de los argumentos que en su momento esgrimió. No hay segunda dosis, no hay tercera dosis, no hay cuarta dosis, señor ministro Ceballos. ¿De dónde saca esa información? Comprendo que algún ciudadano desinformado o malintencionado lo diga, pero que el jefe del sector, que el ministro de Salud, hable de 4 dosis cuando su propio ministerio, con información del día de hoy, 15 de noviembre, dice que he recibido una dosis Pfizer el 27 de junio. ¿Y por qué no he recibido la segunda? Porque me he retirado del padrón. No estoy en el padrón. Yo he respetado y me acerqué el 27 de junio y recibí la primera dosis, como dice aquí el Ministerio de Salud. Yo fui al Ministerio de Salud y me dieron mi carnet de vacunación. Acá está. Y me vacunaron el 20... Acá están mis datos. Bueno, eso era lo que decía Vizcarra en ese momento cuando reclamaba y decía, caramba, no puedo llenar el carnet, no puedo salir, no estoy vacunado, ¿no? Y
ya pues, ¿no? Claro. No estaba vacunado formalmente. Formalmente, tenía, así tenía más es. dosis que cualquier peruano. Y esto obviamente después se dio a conocer y finalmente creo yo, no solo por estos actos ilegales, sino por otros tantos más que se han ido conociendo con mayor detalle, Vizcarra va a quedar respondiendo ante la justicia. Usted dijo que aquí no hubo únicamente una desidia o es que no fue capaz de concretar un contrato, sino que fue un poquito más allá. ¿Hubo tratos, cree usted, con Sinopharm? Yo creo que han habido negociaciones debajo de la mesa. No es justificable de manera racional teniendo... Porque ha dicho boicoteó la posibilidad de adquirir otras vacunas Pfizer. para beneficiar a los chinos. Pfizer. Ha sido Pfizer. claro, Pfizer ya en su momento comunicó que tenía un preacuerdo con el Estado peruano, que estaba pendiente el desembolso y ante una situación de crisis, obviamente ningún gobierno en su sano juicio no haría el desembolso necesario para poder adquirir vacunas del nivel de las de Pfizer. Simplemente no lo hizo y se volteó a mirar vacunas de dudosa efectividad. Y claro, de precios que comparativamente eran más altos que el resto de vacunas. Entonces, esto nos dejó a todos los peruanos un sinsabor de que algo, evidentemente, tal vez debajo de la mesa se negoció, y creo yo que con las investigaciones se va a dar a la luz todo ello y significará en su momento pues imputaciones mucho más graves de las que tiene ya. ¿Podría aquel que se considera víctima de eso precisamente demandar al Estado? En otros países, yo digo en Estados Unidos, yo podría presentar una demanda millonaria por haber pedido familiares por un comportamiento de esa naturaleza, es que por corrupción murió un familiar mío. Sí, claro, no solo eso, sino recuerde usted los deudos de actos ilegales contra el Estado, del Estado contra ellos, Sí. generaron en su momento en la época del terrorismo demandas que en su momento el Estado tuvo que afrontar económicamente. ¿Podría repetirse el caso? Sí, ¿no? podría repetirse el caso. Por culpa del señor Vizcarra. Acá está. Se vacunaron, ¿no? El viceministro Luis Suárez, o sea, no solamente era la ministra de Salud Pilar Marcetti, Luis Suárez, Víctor Freddy Bocángel, que era viceministro de Prestaciones de Aseguramiento de Salud, Danilo Pedro Céspedes Medrano, jefe del gabinete de asesores, era prácticamente toda la plana alta. Y recuerdo que en ese momento dijeron, es que teníamos que protegernos porque estábamos en la primera línea. Ese fue el argumento, pero las enfermeras no se vacunaron. No, y los médicos tampoco. Y los médicos tampoco, y la policía tampoco. Y la lista, bueno, sigue, ¿no? Manuel Espinosa Silva, en fin, funcionarios de altísimo nivel, Víctor Raúl Cuba, director general de Cooperación Técnica Internacional. Es decir, se repartieron las vacunas, literalmente se repartieron entre todos los sectores que estaban vinculados a hacer esta compra. Impresionante. Ahora, quisiera pasar también a otros temas. El día de hoy ha ocurrido que el Poder Judicial ha dicho que no hay mérito o no ve suficientes argumentos para que la señora Chávez, a quien hemos visto todos en los videos, ¿no? En todos los videos, además, dentro y fuera del despacho, vaya a prisión. Acepte el pedido de la Fiscalía de la prisión preventiva. ¿Cómo entender una decisión judicial de esta naturaleza? Mire usted, hay que entenderla por tener en consideración el comportamiento del juez Checle. Ha sido bastante razonable, ha sido bastante sesudo en sus decisiones. Él no le ha aplicado prisión preventiva a todos los casos. Él ha discriminado a aquellos que están bien sustentados respecto a los cuales él entendía no estaban bien sustentados. Y el día de la audiencia se ha visto otra vez a una fiscalía que no ha sido tan contundente. No tan contundente en los elementos de prueba que vinculan a los tres como partícipes del delito. De eso incluso el juez Checle ha dicho claramente, esos elementos son poderosos, tienen un estándar bastante alto. La pena va a ser más de 4, perfecto, son 2 de los requisitos. Pero el tercer requisito y el más importante, que es el peligro procesal, desde mi perspectiva no fue correctamente fundamentado por el Ministerio Público. Y existe. Hubieron muchos deslices. Por ejemplo, deslices vinculados a la idea, pues, de que Betsy Chávez no tenga hijos, etcétera, lo cual es ridículo. El arraigo familiar no se construye solamente porque uno tiene la condición de padre o madre, porque no es el único rol que tiene en una familia, y esto es absurdo. En el caso de alguno de ellos también mencionó que no tenía vivienda propia. Bueno, bajo ese esquema, imagínese usted la gran cantidad de peruanos que son más del 50% que no tienen vivienda propia, si están inmersos en un caso penal, por ese solo hecho los voy a colocar en peligro procesal, eso es absurdo. Entonces, ahí ha tenido falencias la justificación del Ministerio Público, por lo cual el magistrado Checle no ha dicho en ningún momento, conforme usted lo acaba de anunciar, que el caso es contundente. Sí, el caso es contundente, pero la regla de nuestro sistema
es que las personas afronten el juicio en libertad. Y solo si hay peligro de fuga o peligro de entorpecimiento, ello permitiría efectivamente que una persona esté privada preventivamente de la misma. En el caso, no he visto a la Fiscalía, como en otros, sustentarlo con ese nivel elevado que se necesita, ¿no? Incluso señaló que la perturbación procesal estaría vinculada a la ex primera ministra Betsy Chávez, porque no entregó uno de los celulares. Y efectivamente señaló que ese celular se le fue entregado a ella cuando trabajó en Cultura y que lo había devuelto a Cultura y que ahí podrían ubicar el número. Es decir, yo entrego aquello que está dentro de mi ámbito de control, no puedo entregar aquello que está fuera del mismo. Entonces, ahí hay pues detalles que el juez ha valorado, creo yo valorado correctamente, es el criterio del juez. Recuerde usted que en la audiencia que hubo también de 3 exministros, el juez le dio prisión preventiva a 2, no le dio a Heiner Alvarado, pero en apelación, la Sala Especial de la Corte Suprema lo incorporó a Heiner Alvarado y estableció las motivaciones para ello. Eso puede ocurrir. El Ministerio Público apelará. Apelará, justificará, fundamentará y en apelación pues podrá ser otra la decisión. Podría revertir la situación, pero escuchemos qué dijo Betsy Chávez a propósito de esto. Quiero primero agradecer a Dios, ustedes saben que yo soy creyente, agradecer a sí mismo también a mi familia. En estos momentos es muy importante poder sostenerse en la familia. En estos momentos el órgano de justicia tiene la posibilidad de evaluar tanto los argumentos del Ministerio Público, asimismo nosotros también damos nuestros argumentos de defensa. Como les digo, este es un tema todavía complejo y nosotros somos los más interesados en que se pueda saber la verdad. Que yo nunca he dicho que no he estado, yo he estado. Y yo indico lo que ya estaba visto en el video, o sea, yo siempre he dicho que yo he estado ahí. Ahora, el hecho de estar en un lugar así como ustedes están ahora aquí conmigo, no implica que vaya a suceder, digamos, un accidente, o sea, eso sucede. Antes de despedir al doctor Julio Rodríguez, quería preguntarle por el acuerdo de Odebrecht, a propósito de la llegada de Alejandro Toledo, de lo que se ha hecho los últimos días. Este acuerdo que se firmó, se suscribió en su momento, que es público, está publicado ahí desde hace ya varios años, me parece que tiene 2 o 3 años ya colgado en las plataformas online y se puede descargar y leer. ¿Ha sido ventajoso para la justicia peruana, usted diría? A ver, ¿Va a permitir la condena de Alejandro Toledo? Bueno, el acuerdo no va a afectar en más la situación de Alejandro Toledo. El acuerdo lo que busca es una indemnización al Estado peruano, sobre todo, una compensación por el daño que se le ha generado. Y a partir de ese daño que se le ha generado al Estado peruano, se pagaron los 600, o no se ha pagado, se acordó que se iban a pagar 600 millones de soles aproximadamente, y Odebrecht daba una serie de información y de data que permitía descubrir a todos los involucrados. Hasta el día de hoy, todos los involucrados y todos los codinomes no han sido revelados en su integridad. Entonces yo creo que el acuerdo Odebrecht es un acuerdo que no es del todo ventajoso, pero lo más grave, y es que esto hay que medirlo en términos puramente objetivos, ya no desde perspectivas sobre relaciones políticas. ¿Cómo mido yo la eficiencia de un ministerio público que persigue un delito? ¿Cómo se mide en los Estados Unidos? Dime tú, equipo especial, ¿cuántos condenados tienes y cuántos de esos condenados están presos? Y la respuesta en el caso peruano es 0. De acuerdo. Y eso es un fracaso. Muy bien. Ha sido el doctor Julio Rodríguez que ha estado con nosotros. Debemos ir. Muchísimas gracias al doctor por acompañarnos. Hacemos una